Esta semana hicimos un recorrido en algunos salmos que nos presentaban el gran ideal de Dios y lo comparamos con Apocalipsis 14, que también describe a ese grupo que estará finalmente ante el Cordero y junto al Cordero, que estará vivo. Nuestro pastor nos estaba explicando el día de ayer ya algunos de estos elementos en esta semana, que estarán vivos hacia el final de la historia, que estarán vivos para después del cierre de la gracia. Detalles que no se han podido explicar así con todo lo que se quisiera explicar, todos los elementos, porque el tiempo no nos da, pero agradecidos con Dios porque podemos aprender un poco más de esto. Y estas descripciones tal vez ponen un poco de presión, puedo usar esa palabra quizá acá, y nos hace preguntar quién puede realmente cumplir con todo eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto en el resumen de este día, sobre la lección de esta semana, y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque esta semana tú nos has enseñado a través de tu palabra el gran propósito que tienes para nuestras vidas y el gran amor que ejerces para salvarnos. Por favor, ayúdanos a vivir para ti, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Quizá para no redundar mucho en algunos conceptos, pastor, pero me gustaría de forma ya muy directa, para abordar nuestro resumen de esta semana, plantear justamente esa pregunta. El Salmo 15, el Salmo 24, hacían esa pregunta: ¿quién habitará en el santuario de Dios? ¿Cómo se puede habitar ahí? Y la respuesta es que, siendo que nosotros somos pecadores, definitivamente no podríamos entrar ahí, pero Apocalipsis 14 dice que hay un grupo que sigue el Cordero donde quiera que va y que tiene el nombre del Padre y del Cordero escrito en sus frentes, y parece que exhiben estas características. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra siendo que, ya lo estudiábamos ayer, tenemos una naturaleza que está tendiente al pecado? Bueno, realmente lo que estamos estudiando esta semana es bien interesante, porque no podríamos dar una respuesta apropiada a esa pregunta a no ser que entendamos bien lo que es el Evangelio, porque esas son las buenas nuevas, el Evangelio son las buenas nuevas. Amén. Y como decía Elena White, los salmos son un eco del Evangelio eterno. Por eso es que podemos conectar Apocalipsis 14, que nos habla del Evangelio eterno, con los salmos, porque son un eco del Evangelio eterno y nos muestra cómo es el proceso a través del cual Dios salva a una persona. Yo podría resumirlo, como usted dice, para ir directamente al punto, podría resumir lo que hemos estudiado esta semana de la siguiente manera. Dios, quien es el creador, el autor de todo, es no solo el creador de todo, también Dios es la fuente del amor en todo el universo, y todo lo que Él crea refleja ese amor, y ese amor nosotros lo encontramos también reflejado en su ley, Entonces el gran deseo de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él, conozcamos su ley y podamos vivir en base a esa ley. Pero ahora encontramos una dificultad, y es la que encuentra el salmista David: mi naturaleza pecaminosa, Sí. Mis hábitos, los errores que he cometido. Entonces, ¿cómo hace Dios? Porque David siempre ha reconocido que para estar en la presencia de Dios se necesita pues tener unas cualidades que normalmente nosotros los seres humanos no tenemos. Sí. No tenemos. Pero muchos de estos salmos eran incluso proféticos. Por ejemplo, el Salmo 24 es un salmo que expresaba lo que sucedió cuando Cristo Jesús entró después de su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Él ascendió al cielo, y era un salmo donde las huestes celestiales entonaban estas alabanzas, y donde él fue recibido allá en el cielo, que iban incluso algunos redimidos que habían sido transformados. Entonces eso nos comienza a dar luz sobre la obra que Dios está haciendo en nosotros ahora y la que Dios va a hacer por nosotros en el futuro. Entonces, en otras palabras, tenemos aquí que la ley de Dios es un reflejo de su carácter de amor, y que los creyentes debemos comenzar a reflejar en nuestra vida esa ley, esa manifestación del amor de Dios,
Pero antes de poder hacer eso, primero tenemos que pasar por un proceso de limpieza, de perdón, de purificación de nuestros pecados. Esa es la misma experiencia que han pasado todos los creyentes, desde el primero que fue Adán y Eva, que tuvieron que arrepentirse, ser perdonados, luego habilitados para poder vivir una vida nueva. La experiencia de David, cometió error, pero fue perdonado. Luego fue comisionado para predicar el Evangelio. La experiencia de Isaías, la experiencia de los 144,000. Ellos dicen que han pasado, bueno, han sido redimidos también de la tierra. Aquí, desde la tierra, ellos han sido redimidos, ahora pueden andar con Dios, pero definitivamente ellos también alaban a Dios por lo que Él ha hecho a través de su obra de salvación. Entonces, es lo único que nos puede habilitar realmente para poder estar en la presencia de un Dios santo, que nuestros pecados hayan sido perdonados. No comparecer yo y mis pecados, sino con Jesús. Es el Cordero que está ahí defendiéndonos a nosotros, mostrando su justicia, y esa es la única forma en la que nosotros podemos descansar en Él. Por eso se llama el Evangelio. Eso es la justificación, pero que por supuesto no se queda solamente allí vistiéndome con ese manto de justicia, sino que ahora va a darme el poder y la habilidad para que yo pueda reflejar su carácter de amor, que no es otra cosa que decir obedecer su mandamiento. Por eso es que en Apocalipsis 14 también nosotros encontramos esa expresión. Aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es muy interesante eso, pastor, porque hay que admitir que en el mundo cristiano en general se ha popularizado esta idea de que esa obediencia tal vez no sea tan necesaria si ya descansamos en los méritos de Cristo, pero pareciera que con ese pensamiento estamos diciendo que es una cosa o la otra, pero por lo que estamos escuchando y por lo que hemos estudiado esta semana, no es que están en oposición, más bien se complementan estos pensamientos. ¿Por qué entonces vivir por la gracia de Dios no hace que yo deba o que yo pueda poner a un lado la obediencia? ¿Por qué necesito obedecer si he sido salvado por gracia? Bueno, es que el Dios que me ha salvado por gracia, Él quiere que yo me parezca a Él. Amén. Porque Él no solo quiere perdonarme y que yo siga cometiendo los mismos errores. Es como cuando uno va donde un médico. ¿Qué quiere uno? ¿Sanarse de verdad o estar yendo cada vez con el mismo problema? Porque si el médico me dice, mira, aquí tiene este problema, yo voy a hacer este tratamiento y lo voy a curar, pero deje de comer esto, pero no haga esto. Pero si yo lo sigo haciendo, voy a tener que llegar otra vez de regreso a Él. Pero Dios me podría perdonar 1,000,000,000 de veces. Pero el punto es, ¿me hace bien a mí estar en pecado? No cada vez que yo peco afecto a otras personas, no solo a mí mismo. O sea, esa es la cuestión para el creyente que ha sido salvado, es que reconoce cómo el pecado daña, afecta, como decía David, pero entonces el creyente ahora busca ser limpiado, ser lavado de ese pecado. Y David, por ejemplo, en el Salmo 51 usa varias frases para mostrar cómo Dios puede hacer algo nuevo en él, de tal manera que no se repita esos errores que él ha cometido en el pasado. Pero ahora Dios quiere que comencemos a vivir una vida nueva, porque esa vida en obediencia a su mandamiento es lo que refleja que realmente nosotros hemos creído en esa limpieza que Él hace. Mira, voy a mostrar aquí un texto en primera carta del apóstol Juan, la primera epístola, más bien se le llama a esta sección, primera de Juan, el capítulo 5, y veamos los versículos 2 y 3. Muy bien, dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muy bien. ¿Sabe que yo estaba viendo eso aquí en el texto, que en esta epístola el apóstol menciona varias veces esa frase, conocemos, conocemos?
Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, guardar los mandamientos para el creyente ya no va a ser para salvarlo, No. pero va a ser para saber que está salvado. La única manera, el medidor de que yo he sido salvado es cómo vivo de ahora en adelante. Vean que por eso es que Dios quiere hacer esa obra de transformación cada vez más, reflejando su carácter, su amor y su justicia, porque entonces los mandamientos llegan a ser un termómetro de la entrega que nosotros hemos hecho y que realmente hemos sido perdonados y hemos sido limpiados por el Señor. Amén. Y para terminar, pastor, me gustaría presentar esta reflexión o que nos ayude con esta reflexión. Hemos aprendido esta semana que alguien que ha experimentado el perdón y el amor de Dios y que reconoce el Evangelio eterno y todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor, va a querer contarle eso a otros. ¿De qué maneras prácticas podemos hacerlo? Porque tal vez alguien puede decir, pero es que yo no estudio teología, yo no soy pastor, yo no soy misionero. Podemos poner cualquier situación y decir, yo no puedo. Pero ¿de qué maneras prácticas sí podemos decirle a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros? Mire, realmente la experiencia de la salvación es algo que hay que vivirlo y solo lo puede contar el que lo vive, porque no es una teoría. Y sabe que desde un niño, la persona más humilde puede compartir lo que Cristo ha hecho en su vida, porque no es algo que está en nosotros, sino que hemos recibido de parte de Dios y se va a comunicar a otras personas. ¿De qué maneras prácticas podemos hacerlo? Bueno, número uno, podemos hacerlo viviendo una vida correcta, una vida buena, una vida llena de actos de bondad, de ayuda, de servicio hacia los demás. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué esta persona sirve de esa manera? Podemos comunicar a otros verbalmente. Yo lo mencioné, uno de estos días en un mensaje que la voz humana sigue siendo todavía el medio social más efectivo. Cuando alguien invita a otra persona, hay que decirle a otra persona, mira, Cristo te ama y Cristo te llama, te está invitando. Él quiere tener una comunión contigo. Él desea que tú lo conozcas a Él. Él quiere darte la paz que tú necesitas. Entonces, cualquiera puede ir y hablar a otros. Y está otro punto bien importante, es contar nuestro testimonio, contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Miren, David tuvo que contar su testimonio. Sí. No era muy halagador para nada, pero él tuvo que decir, bueno, yo caí, ahora me arrepentí, Dios me limpió. Tuvo que contar su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces creo que son algunas maneras prácticas. Luego nosotros podemos también compartir con otros las enseñanzas de Jesús y por qué estas enseñanzas son importantes para nuestra vida. Conectar cuál es la consecuencia que tiene esa enseñanza, si yo la creo o no la creo. Pero eso indica que yo he estudiado las enseñanzas de Jesús. He descubierto, hermanos, que algunas personas simplemente no les gusta compartir la Biblia o dar un estudio de la Biblia porque ellos mismos reconocen que no han profundizado en las verdades de la Biblia. Bueno, hágalo, hagámoslo. Conozcamos las verdades de la palabra de Dios. Muchos tenemos temor y si me preguntan algo que no sé, bueno, una de dos, o el Espíritu te va a dar respuesta en ese momento en base a lo que se ha estudiado anteriormente, o usted puede decir a la persona, voy a estudiar, voy a investigar este tema y lo voy a compartir. Nadie está excusado de compartir el amor o el Evangelio de Cristo Jesús, porque el Evangelio, cuando lo compartimos, es otra muestra que realmente lo hemos creído y lo vivimos. Así como yo mencioné que cuando guardamos los mandamientos de Dios, es una muestra que hemos sido justificados y que hemos creído en la salvación. Compartir el Evangelio es una muestra que esa salvación realmente ha venido a nuestras vidas. Todo verdadero discípulo, nos va a decir ahí esa cita famosa en la ciudad de toda la gente, que está en el capítulo que habla de la mujer samaritana. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. No hay otra manera de expresar que solo si de verdad hemos creído, hemos sido perdonados y limpiados, solo entonces
vamos a comunicar a otros el amor de Cristo Jesús. Y queremos que esa sea nuestra experiencia, todos podemos hacerlo de alguna manera. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que hoy podamos también aceptar el llamado que nos hace el Señor, porque siempre le está diciendo a quién enviaré, y que hoy podamos nosotros ser los que responden, yo iré. Hoy tenemos redes sociales, tenemos amigos, podemos estar en diferentes circunstancias, algo podemos hacer. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, gracias porque hoy, en esta semana, hemos comprendido tu gran amor, hemos comprendido tu gran carácter, Señor, que se hace cada vez más admirable al comprender, al mirar la bajeza humana desde la cual tú nos has rescatado. No hay duda, Señor, que tu amor es maravilloso, por eso hoy queremos ponernos en tus manos pidiéndote lo que decía el salmista: ten piedad de nosotros, Señor, ten misericordia. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a cambiar y ser transformados, a abandonar aquello que no nos hace bien y que tu nombre sea escrito en nuestras vidas, Señor, tu carácter maravilloso de amor y de justicia, y que podamos contar a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de la cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Alumbremos al mundo